El templo y sus partes. 1. El templo. Su razón de ser. Todo aquello en que Dios habita puede llamarse templo, dice Santo Tomás. Solo el ser de Dios es digno templo suyo, porque solo la infinidad puede dignamente albergar al infinito. El Señor Dios omnipotente es su templo. Apocalipsis 21-22. Templo de Dios es la creación. Puso Dios los cimientos de la tierra, inconmovibles, y sobre las maravillas de la tierra extendió, como pabellón inmenso, los esplendores de los cielos, y lo llenó todo, cielos y tierra, con su presencia, su ser y su acción. Celum et terram, ego impleo. Jeremías 23-24. También el alma justa es templo de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? 1 Corintios 3:16. Vosotros sois templo del Dios vivo. 2 Corintios 6:16. Pero el templo es una exigencia natural del culto. Siendo el sacrificio público y supremo acto de culto, tiene una conexión necesaria con el altar y el templo, porque como debe ofrecerlo un ministro público, para ello, deputado, no es conforme se celebre en cualquier parte, sino que se requiere un lugar sagrado como es el altar, el que, para que quedara aislado de todo lo profano, fue encerrado en el templo. Es asimismo una exigencia del pecado. El mundo, templo natural de Dios, quedó mancillado por el crimen de Adán. Todo es nuestro y el mundo y la vida. 1 Corintios 3:22. El hombre explica el enigma del mundo. Este fue profanado por el pecado del hombre. Continúa siéndolo todavía. Esta gran casa de Dios, a la cual conviene la santidad. Salmo 92:5. Es el lugar del pecado del hombre, que le blasfema, e infringe su ley, y niega sea la obra de Dios. Cuando el hombre ha querido congraciarse con la divinidad, ha tenido que acotar un pedazo de tierra, y aislar una porción de espacio, y santificarlo y dedicárselo a Dios, y decir como Jacob, aquí está la casa de Dios. Esta piedra que levanté se llamará casa de Dios. Génesis 28, 17, 22. Concentrándonos a nuestra religión, aún hay una razón más fundamental. El templo es exigencia de nuestro rito. Jesús, hablando con la samaritana, le dice que vendrá un día en que se adorará al Padre en espíritu y verdad. Juan 4:23. Pero él mismo elige para celebrar los divinos misterios un cenáculo grande, bien decorado. Allí consagra por vez primera el pan y el vino, y les dice a sus discípulos, haced esto en memoria mía. Aquel lugar fue el primer templo cristiano. Allí vino el Espíritu Santo. Allí se congregó la primitiva iglesia para el sacrificio y la oración. ¿Por qué los discípulos de Jesús, al predicar al mundo la ley nueva y el sacrificio nuevo, al inaugurar la divina liturgia que les había enseñado el Maestro, no debían hacerlo como Él, en lugar a ello dedicado? Ni podía ser nuestra religión una excepción en la historia de las religiones, en lo que éstas tienen de legítimo y fundamental. Como no hay religión sin ritos, ni sacerdocio, ni sacrificio, así tienen todas ellas sus templos. El templo es el testimonio vivo de la presencia de Dios en el mundo y de su intervención en el gobierno de las cosas humanas. Cuando los hombres se juntaron para hacerse una morada, por medio de ellos pusieron la de Dios. Ello hizo que el pueblo cristiano no pudiera sustraerse a esta ley universal. Tuvo por templos las mismas casas particulares y las sinagogas judías. Los cavó en las entrañas de la tierra, bajo la Roma pagana, y cuando arreciaba la persecución, cualquier lugar se transformaba en templo. Cuando nos ahuyentaban de todas partes, cuando nos oprimían, no por ello interrumpimos nuestras fiestas sagradas. Cualquier lugar en que pasábamos nuestros trabajos, el campo, la soledad, una nave, un establo, una cárcel, nos sirvieron de templo para congregarnos en asamblea. Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica, libro 7, capítulo 11.
¿Qué es el templo cristiano? No es como los templos de la antigüedad pagana, un monumento levantado a un dios, en cuyo recinto reinaba como Señor Supremo, y cuyos estrechos límites señalaban la separación del pueblo y de la divinidad. Del concepto y del simbolismo del templo cristiano no puede excluirse la noción de la intervención del pueblo en las cosas de Dios y viceversa. Por ello el templo pagano fue, en general, de reducidas dimensiones, mientras que nuestros templos han llegado a adquirir proporciones gigantescas. Nuestras catedrales, que se destacaban entre el caserío, a veces miserable, de poblaciones subalternas, tienen una capacidad desproporcionada con la escasez del vecindario. Presidió su construcción la idea de que se levantaba la casa de Dios, pero que se construía asimismo la casa del pueblo cristiano, Domus Ecclesiae, como se llamaron antiguamente nuestros templos. Y aún pudiéramos decir que, a lo menos históricamente, el templo cristiano empezó por ser la casa de la Iglesia, para luego ser la casa de Dios. No fueron pocas en los primeros tiempos cristianos las casas particulares que, santificadas por las reuniones litúrgicas, fueron luego definitivamente dedicadas al culto de Dios. Las iglesias primitivas no fueron otra cosa que casas ordinarias, especialmente afectas al culto cristiano, o más bien al conjunto de servicios de la comunidad cristiana. La Domus Ecclesiae vino a ser la Domus Dei, el lugar donde los cristianos encontraban al Señor. Tal vez por esta razón no quería San Agustín que las iglesias cristianas se llamaran templos. Prefería que se les llamara memorias, por erigirse siempre sobre los sepulcros o reliquias de los mártires, miembros de la misma iglesia a los que había de servir de sagrado albergue. De este doble concepto de casa de Dios y del pueblo, así como de su destino en la historia, derivan los demás caracteres del templo cristiano. El templo es el lugar oficial del culto, es por excelencia el lugar de la liturgia, pues ésta en su concepto implica servicio divino prestado por el pueblo. Es el templo, por lo mismo, escuela de la pedagogía de Dios, donde la liturgia, lazo de atadura de Dios y de los hombres, instrumento de pedagogía exquisita, tiene su marco en que se desarrolle con todo el instrumental pedagógico y hábiles maestros que lo utilicen para el bien del pueblo. Es la casa de la jerarquía, oficialmente investida de la noble misión de representar a Dios entre los hombres y a estos ante Dios. Es la casa del Señor Jesucristo, Dominicum, como llamaban al templo los primeros escritores cristianos. Es la morada perpetua del divino pedagogo Jesús, que en el templo se sacrifica, nos da su gracia por los sacramentos, nos instruye, amenaza y amonesta por la voz de la liturgia y de sus liturgos. Tal vez este carácter nos dé el concepto más adecuado del templo cristiano. Es la casa del Señor y su familia. Per Dominum nostrum Jesum Christum, Dominus vobiscum, Pax Domini, sit semper vobiscum. Son fórmulas universales, de uso frecuentísimo en las asambleas cristianas, y que nos dan esta impresión de convivencia, bajo unas mismas bóvedas, con el único Señor Jesucristo, por el que son todas las cosas y nosotros por Él. 1 Corintios 8, 6. Simbolismo doctrinal. La iglesia material es símbolo de la iglesia espiritual. Como las partes del templo están armónicamente trabadas para formar una obra arquitectural en que todo tiene su utilidad y su destino, así la Santa Iglesia de Dios, este cuerpo macizo y trabado, corpus compactum et connexum, Efesios 4:16. Tiene unidad de pensamiento en el plan de Dios, unidad orgánica en su jerarquía, unidad de vida en la gracia que discurre por toda la juntura de alimentación, unidad de destino en la edificación definitiva y eterna de la gloria. Es San Pablo el gran estructurador del pensamiento y de la vida cristiana, quien ha sugerido esta idea de representación simbólica de nuestros templos. Sois ciudadanos de los santos y familiares de Dios, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, en el mismo Jesucristo, que es la principal piedra angular, en el cual todo el edificio que se ha levantado crece para ser un templo santo en el Señor.
en el cual vosotros sois también juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Efesios 2, 19, 20. Este simbolismo es profundo. Nos revela hasta los cimientos de la constitución divina de la Iglesia, su unidad misteriosa, pues como el templo crece en la unidad por la adhesión y cohesión de los materiales que la integran, así es una la Iglesia por la absorción espiritual en Cristo Jesús de todos sus miembros. La Iglesia es Cristo, como no hay más que un cuerpo de Cristo, así no hay más que una Iglesia. Unidad sublime de que hablaba Jesús en el sermón de la cena. Yo en ellos y tú, Padre, en mí, para que la unidad sea absoluta. Juan 17, 23. Su santidad, porque el templo no es un vulgar edificio, sino que empieza en los primeros tiempos del cristianismo, por levantarse sobre el lugar del sacrificio de los mártires, cuyos cuerpos fueron vasos sagrados de la gracia del Espíritu Santo, cuya sangre empapaba, por decirlo así, los cimientos del templo. Luego, lo mismo cuando se levantaron en el lugar del martirio, como más tarde en sitio distinto, le purifica el agua bendita, o le unge el pontífice con el óleo santo, símbolo e instrumento de la santidad de la gracia, hasta que sobre su altar, santificado por las reliquias de los mártires en él depositadas, y la consagración episcopal, se celebran los santísimos misterios del sacrificio cristiano. El ángel de la paz, de la pureza, de la caridad y de la verdad habita en él, como dice el pontífice al bendecir sus puertas. Se disuelven los vínculos del pecado y los fieles caídos son restaurados por la santidad de la gracia. Efesios 2:22. La misma catolicidad de la Iglesia tiene en nuestras iglesias su símbolo. La Iglesia es una e indivisible, pero el cuerpo místico de Cristo tiene sus articulaciones, usando el lenguaje de San Pablo. Por cada una de estas articulaciones se comunica la plenitud de la vida de Cristo a los diversos miembros de que se compone la Iglesia, que es su cuerpo místico. Es el misterio de la Iglesia, que se compone de iglesias, no por yuxtaposición, sino por la trasvasación de la plenitud de vida comunicada por Cristo a su Iglesia, a cada una de las iglesias particulares. Por ello les dice el apóstol a los fieles de Éfeso, es decir, a la iglesia de Éfeso, que están coedificados para servir de morada de Dios. Efesios 2:22. Jesucristo salió del santuario de la eterna sociedad para venir a su iglesia católica, su única esposa, y la ha constituido con el colegio de los obispos. El obispo, a su vez, sale de esta asamblea de la Iglesia Universal, donde el episcopado recibe su primera noción, abre el círculo sagrado de esta jerarquía más alta y viene a su pueblo, del que debe formarse una iglesia y una esposa. A su vez, añadimos, el párroco se destaca de la asamblea sacerdotal que rodea al obispo, a la que el obispo ha participado sus deberes, y recibe la administración de una porción de la iglesia episcopal. Tiene también en cierta manera su iglesia, que es la feligresía. Cada una de estas iglesias tiene su templo. San Juan de Letrán, en Roma, es la iglesia papal, Mater Omnium Ecclesiarum. Las catedrales son los templos de las iglesias episcopales, matrices de todas las diocesanas. El templo parroquial es de la feligresía, última articulación de este espléndido cuerpo de la Iglesia universal. Así el templo es el símbolo de la catolicidad de la Iglesia, porque donde quiera que se levante, allí ha llegado la plenitud de Cristo, por la prolongación de su jerarquía, de su liturgia, de su sacrificio, de su gracia, y es asimismo el símbolo de la apostolicidad, porque cada una de las iglesias que se congregan en estos templos, por insignificantes que sean, arrancan de la Iglesia apostólica fundada por Jesucristo sobre el fundamento de los apóstoles. Hermosa visión la de millares de templos cristianos que como constelación radiante cubren el cielo de nuestra Iglesia, y dulce y sublime armonía la que producen los ecos de todos los templos del mundo, al repetir la voz unánime de multitudes que los llenan. Et unam santam catholicam et apostolicam ecclesiam. Simbolismo histórico.
El templo es un memorial histórico, porque la doctrina católica descansa sobre hechos históricos. El altar, que es el centro de la Iglesia, recuerda a Jesucristo, cabeza de la Iglesia. La primera piedra del fundamento recuerda al príncipe de los apóstoles, a quien el mismo Jesucristo designó para ser la piedra fundamental de su Iglesia. Y esta piedra simboliza siempre a los sucesores de San Pedro, que son los soportes perpetuos de la estabilidad de la fe. Las otras piedras de los cimientos son los apóstoles, quienes en unión con San Pedro, su cabeza, fundaron la Iglesia. Todas las piedras que componen los muros son todos los fieles, unos ocultos, otros en la superficie, según el lugar que han ocupado en la Iglesia y el recuerdo que han dejado en su historia. Las columnas que sostienen el edificio son los obispos y los doctores. Las piedras labradas son los santos, que solicitan más la atención por el brillo de sus virtudes. La techumbre del templo es símbolo de los defensores de la Iglesia, que la protegen contra los enemigos de la fe. Los 4 muros significan los 4 evangelistas. Simbolismo moral. Oficialmente lo concreta la Iglesia en la liturgia de su consagración. Los cimientos, dice el pontifical, significan que Dios es el apoyo del hombre. Las bóvedas, su protección. Las puertas, su entrada en las almas. El interior, su habitación. El pavimento significa la fe, en cuya profesión andamos con pie firme, la anchura, la caridad que dilata los corazones, que nos abriga a todos en su unidad. La altura de sus bóvedas y la luz de sus ventanas, la esperanza que nos levanta el cielo y nos deja vislumbrar la felicidad futura. Símbolo escatológico. El templo es símbolo del cielo. San Juan nos ofrece una visión magnífica de la gloria. Un trono resplandeciente a cuyo alrededor se despliegan una corona de 24 asientos, ocupados por otros tantos ancianos o sacerdotes. En medio de ellos un altar, sobre el que hay un cordero como muerto, y en el que aparecen 4 animales, símbolo de los 4 evangelistas. Debajo del altar las almas de los mártires, y ante el que ocupa el trono y los 24 ancianos, la inmensa multitud de los elegidos. En las iglesias de la tierra este tipo se reproduce fielmente. El obispo rodeado de sus sacerdotes, el altar fundado sobre la sepultura de los mártires, los 7 diáconos y los clérigos inferiores, en fin, el espacio reservado al pueblo cristiano. Aún hallamos el símbolo del cielo en la semejanza que hay entre la construcción del templo y el modo de poblarse la ciudad de la gloria. El himno de vísperas del oficio de la dedicación concreta admirablemente este simbolismo. Después de cantar en 2 estrofas sentidísimas la belleza y la gloria de la celeste ciudad de Jerusalén, visión de paz, que se levanta hasta los astros, formada de piedras vivas, coronada de millones de ángeles, cual cortejo de desposada. Añade que sólo forman parte de la brillante ciudad del cielo los que como la dura piedra han sido labrados a los golpes del amor de Cristo. Amore Christi percitus, tormenta quisquis sustinet. Y sigue la espléndida metáfora. Toda piedra para formar parte de estos muros debe sufrir los golpes repetidos del martillo y del cincel. Debe colocarse en lugar oportuno para brillar en la hermosa fábrica. Es la obra del arquitecto y de los obreros que levantaron el templo, símbolos de la formación cristiana de nuestras almas, templos del Espíritu Santo. Erigimos este templo personal con nuestro esfuerzo, en colaboración con la gracia de Dios, desde Cristo, el Hijo del Hombre, hasta el último de los elegidos. No pueden ser piedras vivas, sino los que han sufrido los golpes y la presión de la mortificación cristiana. Scalpris salubris inctibus et tunsione plurima. El mismo Cordero de Dios está sobre el altar, en el templo del cielo, como muerto. Apocalipsis 5:6. Para convertirse en la piedra angular del celeste edificio, de la ciudad nueva. Apocalipsis 21:2. Quiso antes que fuera destruido el templo de su cuerpo, Juan 2:19, símbolo y representación de la humanidad caída,
para demostrarnos que hasta el Hijo del Hombre debía padecer y así entrar en su gloria. Lucas 24:26. Simbolismo místico. En su afán de inculcarnos el respeto profundo que merece el templo, casa de Dios, y la filial confianza que debe inspirarnos la casa del pueblo, Domus Ecclesiae, la liturgia, con notas de sorprendente fuerza lírica, canta la grandeza de nuestros templos. Para ella los templos son el lugar terrible, la casa de Dios, la puerta del cielo y el palacio de Dios, lugar irreprensible hecho por Dios, sacramento de valor inestimable, símbolo de la unión nupcial de Cristo con su Iglesia. Counitur Christus Ecclesiae, in quo nostre salutis nuptiae celebrantur. Secuencia de Adán de San Víctor. El templo es la nave que con seguridad nos lleva, el aprisco en que nos resguardamos, la columna de verdad en que nuestra vida se apoya. Ec est cimba qua tutti veimur, hoc obile quo tecti condimur, ec columna qua firmi nitimur, veritatis. Secuencia de Adán de San Víctor. Y para que nada les faltara a nuestros templos de lo que puede revelar a Dios bajo la forma del símbolo, al pueblo de Dios que en ellos se congrega, el sentido pedagógico de la Iglesia, el genio del arte y la piedad de los pueblos, han acumulado en ellos todo lo que tiene sentido de Dios y que en alguna forma puede hacer entrar por los ojos al alma el dogma, la moral, la historia, lo que puede tocar alguna de las fibras que en el humano corazón responden a la misteriosa evocación del sentimiento religioso. Así se han convertido nuestros templos en el libro de la piedad popular, en la única pinacoteca o museo accesible a todo el mundo, en monumento de la tradición religiosa de los pueblos, en sagrado depósito de la generosa piedad de los pasados, en testimonio vivo de los latidos de la vida cristiana, de un pueblo que en el templo hallan su concreción natural y espontánea en el orden colectivo. Por todo ello, el templo cristiano ha llegado a tener su gran fuerza representativa en los mejores tiempos del cristianismo. El templo lo fue todo para nuestros antepasados en la fe. Junto a él nacían, en él pasaban los días de sus duelos y goces. Sus santas paredes resonaban con los ecos de sus cantos y plegarias. En él se templaban sus almas simples, a la luz de la verdad divina, en la forja de la virtud cristiana. El templo era la verdadera casa comunal, donde el espíritu de caridad fundía las desigualdades de la vida. Él era la casa de los gremios y de las santas hermandades. En su atmósfera inmutable, como el Dios que en él habita, hallaba en los pueblos el reposo en sus luchas, el contacto de Dios con las públicas calamidades, el suave calor de la fe colectiva, que robustece los vínculos de las almas y engendra las virtudes ciudadanas. Él era el que con su dedo gigante, que remataba en la Santa Cruz, señalaba impávido el cielo en los vaivenes de las cosas de la tierra. Su sombra era el refrigerio de la plebe cristiana, en los ardores del trabajo. De noche era el centinela que velaba el sueño de los hijos de Cristo, bajo sus losas o adosados, a sus viejos muros, guardaba los despojos de quienes, cuando vivos, habían hecho de él su predilecto tabernáculo. De esta suerte, la vida cristiana de los pueblos era la realización objetiva del simbolismo del Santo Templo, un pueblo que se congregaba en la casa de Dios, casa de oración, y que por la oración, tomada en su universal acepción litúrgica, se unía al Cristo de Dios que en el templo vive rogando por nosotros. Hebreos 7:25. Per Christum Dominum nostrum, gobernado por una misma jerarquía, vivificado por la misma vida de Dios, con la misma fe en la mente e iguales sentimientos en el corazón, que miraba más allá de las estrechas paredes del templo y veía millares de templos con millares de iglesias, fundadas todas en el mismo fundamento de los profetas y apóstoles, y que repetía con gozo del alma, et unam santam catholicam et apostolicam ecclesiam. Si alguien violara el templo de Dios, decía enfáticamente el apóstol, Dios le perderá. 1 Corintios 3:17. Es que el templo del Señor es santo, es arquitectura de Dios,
es edificación de Dios. Es símbolo de lo más santo y de lo más grande que hay en el mundo. Es la escuela de la pedagogía de Dios, cuyos muros sagrados son lección viva de religión, de santidad, de respeto, de teología, de historia, de todo cuanto es vigor vital de los pueblos. Derribarlos, profanarlos, incendiarlos, es de bárbaros y sacrílegos. No amarlos, dejarlos en el abandono de la memoria y del corazón, es de razas débiles o decadentes. Es la parte más sagrada del templo, por celebrarse en ella los divinos misterios. Ocupa el ábside, lugar de mayor recogimiento y respeto, cual corresponde a las funciones altísimas del sacrificio. Está en un plano superior al de la nave, denotando con ello la excelsitud de los misterios que allí tienen lugar. Está separado por una balaustrada o por una reja de la nave central, con lo que se simboliza, dice Durando, la separación de las cosas celestes de las terrenas. En el centro del presbiterio está el altar, centro de convergencia, a su vez, de toda la arquitectura y de todo el simbolismo del templo. La bóveda, que en las primitivas construcciones se abajaba como para cobijar en el misterio de una semioscuridad presbiterio y altar, significa la humildad sacerdotal de Cristo y sus ministros. Es el presbiterio el lugar propio de la jerarquía sagrada. En las antiguas basílicas levantábase el trono del obispo en el fondo del ábside, a mayor altura que el altar mismo, en lo que no había irreverencia alguna, porque Jesucristo, que sobre el altar aparece en la humillación y en estado de víctima, está presente en el obispo como sacrificador, y por él ejerce sobre su propio cuerpo y sangre la autoridad que renueva su inmolación. Alrededor del obispo y en semicírculo estaba la clerecía. El sacrificio se celebraba de cara al pueblo. Esta disposición reproducía admirablemente la visión del templo celeste que nos describe San Juan. Un trono rodeado como de una corona, de 24 asientos destinados a los presbíteros o ancianos. En el centro un altar, sobre el que está el Cordero como muerto, y en que aparecen los 4 animales místicos, símbolo de los 4 evangelios. Debajo del altar, las almas de los mártires. Más allá 7 candelabros ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Y por fin, a la vista del que preside en el trono y de los 24 ancianos, la multitud inmensa de los elegidos. El coro es el espacio destinado al clero que canta, chorus salentium, como el presbiterio se destina al clero que ofrece el sacrificio. En este se ofrece el sacrificio del cuerpo de Cristo, en aquel el sacrificio de la alabanza, sacrificium laudis. Primitivamente no ocupó el coro lugar determinado en la iglesia. Era un recinto rectangular más estrecho que la nave, formado por barreras llenas, más o menos elevadas. Este recinto estaba emplazado según las comodidades del servicio divino, hacia el extremo superior de la nave. Era de reducidas dimensiones, ya que la schola cantorum era poco numerosa. Los sacerdotes que tomaban parte en el sacrificio y los diáconos no se computaban en ella. Más tarde se agrandó el coro para dar cabida a los numerosos clérigos y a los monjes en las iglesias abaciales, llegando a ocupar buena parte de la nave central, a continuación del presbiterio. Ambos recintos estaban separados por el arco triunfal, de cuya sumidad pendía un crucifijo de grandes dimensiones, visible a toda la asamblea. En las catedrales de España, en vez de alargarse el coro en el espacio ocupado por el presbiterio, se desprendió de este, desde el siglo XIII, para ocupar el centro de la nave principal. Desde el siglo XIII, convirtiéronse los coros de nuestras catedrales en magníficas estancias, decoradas por el arte más exquisito. Cada silla o estalum era a veces una maravilla, en que famosos tallistas habían agotado los recursos de su inspiración y habilidad. Son de lamentar ciertos excesos de ornamentación. Lo grotesco, la caricatura y menos lo obsceno no debieron jamás ser admitidos en el coro, verdadero corazón del templo. El coro tiene un carácter especial de santidad,
Su elevación sobre el nivel de las naves denota la excelsitud de las funciones corales y de la jerarquía que las desempeña. La gradería a los diversos órdenes y dignidad de la clerecía. Las sillas, según Durando, designan que alguna vez debe recrearse el cuerpo y que no es durable lo que carece de descanso eterno. Significan también las muchas mansiones de la casa del Padre, dice Sicardo de Cremona. En nuestros templos modernos se ha suspendido el coro, a guisa de tribuna, sobre la puerta de entrada. La nave es la gran sala destinada al pueblo. Los cánones de las constituciones apostólicas imponían la forma de nave para los templos cristianos. Quae navi sit similis. Es el símbolo de la iglesia militante que boga a través del mar, agitado de los tiempos como el arca de Noé, tipo asimismo de la iglesia. Arca ecclesia, dice Hugo de San Víctor. Corta ordinariamente la nave o naves del templo el transepto, así llamado porque está más allá, mirando desde el altar, del septum o valla del presbiterio. Fue antiguamente el lugar reservado a los varones y matronas de respeto. Del cruce de las naves con el transepto, resulta para la planta del templo cristiano la forma de cruz, de brazos iguales para los templos griegos, desiguales en un tercio, en favor de la nave longitudinal para los latinos. Es una de las más antiguas prescripciones litúrgicas, in cruce salus. La Iglesia es puerto de salvación por la Santa Cruz. Además, este tipo distingue a nuestros templos de toda otra construcción profana, le levanta por una dignidad propia, por sobre todos los edificios seculares, y si la impiedad de los tiempos adversos llega a mancillarlos, esta cruz permanecerá siempre como un reproche contra los excesos del espíritu del mal. Capillas laterales. Primitivamente no hubo más que un altar en cada iglesia. Más tarde, a medida que se multiplicó la celebración de la misa y se aumentó el número de santos del calendario, hubo necesidad de aumentar el número de capillas, y donde no las hubo, el de altares. Las basílicas principales, dice Grea, estaban con frecuencia rodeadas de otras iglesias secundarias, que se comunicaban mutuamente por medio de pórticos. Una de ellas era el baptisterio. Estas iglesias secundarias se anexionaron paulatinamente a la basílica principal. De aquí se originó la construcción de las capillas laterales, remedo de aquellas iglesias secundarias, y que son como santuarios particulares dedicados por la piedad de los fieles al culto de santos especiales. Se remonta la costumbre de construirlas al siglo XI, en que aparecen en número de 3 en el fondo de la iglesia. Se multiplicaron a lo largo de las naves a partir de la época de transición. Son estas capillas, como otros tantos altos sagrados en el camino del Palacio Eterno. Son retiros que facilitan la meditación entre el vaivén de la turba de las grandes naves. La piedad es en ellas más solitaria y más atenta, y el cielo que busca es allí más sensible a su amor y a sus esperanzas. La sacristía es el antiguo secretarium, cuyo objetivo era doble: custodiar el mobiliario, vasos y ornamentos propios del culto, y ofrecer un lugar donde pudiesen los sagrados ministros prepararse para sus funciones y revestirse de los ornamentos sagrados. Esta parte de la sacristía se llama revestiarium. Esta dependencia de nuestros templos se halla ya en las capillas de las catacumbas. Dice Durando que la sacristía es el símbolo de la Virgen. De ella sale el sacerdote, representante de Cristo, revestido con los ornamentos sacerdotales, como del seno de la Virgen salió Jesús, revestido de nuestra carne. Criptas, cementerio, tumbas. Las criptas son verdaderas iglesias subterráneas, dice Marucchi, destinadas a reuniones de fieles y a funciones litúrgicas. Se construyeron en el subsuelo de las iglesias, desde los primitivos tiempos hasta el siglo XII. Recuerdo de las catacumbas sirvieron para sepultura de los santos mártires o para custodia de sus reliquias bajo el altar principal. Así se reproducía el texto del Apocalipsis: vi debajo del altar las almas
de los que murieron por el verbo de Dios. Apocalipsis 6:9. Las criptas, dice Auber, simbolizan el santo sepulcro, excisum de Petra. Durando las hace símbolo de la vida contemplativa. Tratándose del templo cristiano, y aunque hoy no forma parte de él, no puede prescindirse del cementerio. El culto de los muertos y la religión de las tumbas se hallan en todas partes. En los tiempos más remotos parece que se sepultaban los cadáveres en las mismas casas donde habían vivido. De aquí el culto doméstico de los lares. Los egipcios apelaron a recursos que la ciencia moderna desconoce para conservar indefinidamente los cuerpos embalsamados de sus muertos. Para los romanos era inviolable la tumba, bajo pena de muerte. Ubi corpus de mortui hominis condas, sacer esto. Tal era, según Lactancio, el cuidado que algunos pueblos tuvieron de las tumbas, que éstas vinieron a ser templos y edificios sagrados. El cristianismo se distinguió desde sus comienzos por un férvido culto a los muertos, la santificación del cuerpo humano por la gracia de Dios y la resurrección futura de la carne, así como la esperanza de la glorificación de los cuerpos en su destino final, fueron causa de que se consideraran sagrados los despojos de los cristianos. De hecho, templo y cementerio fueron entre los cristianos primitivos una misma cosa. Las catacumbas pueden llamarse indistintamente templos y cementerios. En ellas se reunían las primeras generaciones cristianas para la celebración de los divinos misterios, y en ellas se guardaban religiosamente los cadáveres de los hermanos difuntos. Más tarde, las tumbas de los mártires determinaban el emplazamiento de los templos cristianos, y alrededor del templo se agrupaban los sepulcros de los fieles difuntos. La Edad Media, dice Laurent, tuvo la idea de reunir en una misma parcela de tierra todo lo que hace la vida espiritual de un pueblo: el bautismo, la iglesia y el cementerio. Aquí está toda la patria de un pueblo cristiano. De este pensamiento salieron los Camposanto de Italia. Cuando el emplazamiento de los cementerios no fue posible en el interior de las ciudades y alrededor de sus basílicas, se levantaron oratorios en los cementerios. En ellos se celebraban los divinos oficios y tenían estación solemne el día de las fiestas de los mártires. Qué mezquinos aparecen los modernos cementerios, más o menos laicizados, a pesar de toda la opulencia de sus construcciones, al lado del cementerio genuinamente cristiano. Este es en realidad un lugar sagrado, un campo santo. La piedad de la Iglesia le bendecía antes de que recibiera los sagrados despojos de sus hijos, con unas fórmulas que debieran ser del dominio de los fieles. Oh Dios, Criador del universo, que disponéis perfectamente de todas vuestras criaturas, os rogamos que bendigáis, purifiquéis y santifiquéis este lugar, destinado a reunir en un reposo común los cuerpos de vuestros siervos y siervas. Dad los eternos consuelos a todos los que aguardan la trompeta de vuestro primer arcángel. Dignaos purificar de toda mancha y de las emboscadas de los espíritus inmundos este lugar en que dormirán los cuerpos de vuestros fieles. Vos sois nuestro día sin fin, el esplendor indefectible, la claridad eterna. Vos nos habéis recomendado caminar por las sendas de la luz, evitar las tinieblas de la noche sin fin y llegar felizmente a la patria luminosa. Haced pues vida verdadera y eterna, que todos los que serán sepultados en este sagrado recinto se sientan al sonido de la trompeta de vuestros ángeles, libres de las ligaduras de sus faltas, y que lograda la felicidad eterna, admitidos en la asamblea de vuestros santos, celebren con ellos las alabanzas que os deben como autor de la vida. Pontifical Romano, de Cementerii Benedictione. En el mismo recinto de los templos cristianos, la piedad ha acotado un lugar para el sepelio de personas distinguidas por su nobleza, por su jerarquía, por sus beneficios o por la santidad de su vida, reconocida por el sufragio de los pueblos. Son las tumbas de nuestras iglesias, verdadera prolongación del cementerio cristiano, dentro del sagrado recinto. Cavadas en el suelo y cubiertas con pobre losa,
son el símbolo de la humildad cristiana. A veces la vanidad de los deudos o la desviación del pensamiento cristiano ha dado a los sarcófagos de nuestros templos una fastuosidad y profanidad que no se avienen ni con la modestia cristiana ni con la severidad del lugar sagrado. La Edad Media, tan profundamente cristiana, supo hacer de las tumbas de nuestros templos, hasta en medio de su riqueza, verdaderos poemas en que el pueblo aprendía la caducidad de las humanas grandezas y la serenidad inconmovible de nuestros destinos. Era un comentario del Sio quo Redentor meus vivit. Lo que hay alrededor de estos yacentes de las tumbas de la Edad Media no es una vida activa, como en las tumbas de griegos y etruscos, sino una vida contemplativa. No es un cortejo humano, sino una compañía sobrenatural. Los ángeles bajan del cielo para velar la paz del difunto. El Dios Todopoderoso aparece sobre su cabeza. Los santos se alinean ante él, no en los menesteres de la vida, sino en las actitudes del triunfo y del reposo. Es la idea cristiana que preside la muerte del justo. Requiescat in pace.